Perfecto. Bueno, bienvenidos a este espacio de webinar en febrero. Como fue acordado, hoy vamos a hablar sobre discapacidad, barreras y avances desde un enfoque legal. En esta oportunidad con dos excelentes ponentes y colaboradores de Infancia y Desarrollo Pleno. En este caso, Anaís Bermúdez, consultora internacional en bienestar organizacional, activista de la neurodiversidad e inclusión con enfoque en la discapacidad, barreras estructurales y avances en el marco legal. Por su parte, también nos acompaña Mauricio Rosales, abogado con ejercicio en Derecho Notarial, docente universitario y colaborador gubernamental desde la Ciudad de México. Ambos prestos para que este espacio se dé con el mayor propósito de interactuar, de comprender, de actualizarnos en terminologías, en leyes, en ejercicios que podamos tomar desde nuestros diferentes roles de acción. Espero sea de provecho y tengan este tiempo para sumar, levantar la mano si quieren interactuar, aclarar dudas. Vamos a estar aquí para hacer uso de estos especialistas y bueno, tomar todo lo que podamos de este espacio de webinar. Así que Anaís, puedes comenzar. Gracias, Bienvenida. Dayani. Feliz tarde para todos. Bienvenido a este espacio de encuentro, de formación, donde va a ser de enriquecimiento para todos. Agradecida a Ritka por la oportunidad y nuevamente por esta coincidencia que es tan valiosa para seguir fortaleciendo no solamente los temas de derechos, de deberes, sino toda la corresponsabilidad que como personas tenemos. También agradecida de compartir este espacio con el doctor Mauricio, que sé que va a ser de gran aporte e integración a toda esta información. Obviamente hoy queremos hablar un poco de lo que es discapacidad, barreras y avances desde un enfoque legal. Y desde ya pues iniciamos y aprovechamos todo este material tan valioso que le hemos preparado para ustedes en equipo. Vamos por aquí. Ajá, ok. La mayor barrera, y con ello quiero iniciar con esta frase bien importante, la mayor barrera que enfrenta una persona con discapacidad no es solo el diagnóstico, muchas veces es más allá del diagnóstico, sino un entorno diseñado para ignorar la existencia de esa persona que tiene algún tipo de discapacidad y lo vamos a ir viendo a medida que estemos desarrollando este tema. No solamente es que yo como persona pueda adquirir o tener una discapacidad, sino cómo me puedo desarrollar en mi entorno social, familiar, incluso las oportunidades económicas que me permiten el buen desarrollo. Por ello quería iniciar con esta frase. Les voy a hablar un poquito de mí, muy breve. Tengo un gran compromiso, al igual que todo el equipo que está presente la tarde de hoy, en cuanto al impacto de la inclusión, el bienestar, visibilizar a la neurodiversidad. He desarrollado más de 3.000 asesorías a organizaciones en Latinoamérica, evidentemente de nacionalidad venezolana. He realizado formaciones a más de 15.000 personas, son 22 años de experiencia laboral. He tenido reconocimientos, premios, becas y lo último fue un reconocimiento como activista de la inclusión y la neurodiversidad en mi país. Pionera de los congresos de neurodiversidad y discapacidad en Venezuela, el estado Anzoátegui, y ya estamos organizando para el mes de junio nuestro sexto congreso de neurodiversidad, donde contamos con más de 22 especialistas. De profesión, ingeniera ambiental, especialista en derecho laboral, especialista en higiene y seguridad industrial, máster en salud y seguridad ocupacional, CEO de la empresa Creando Bienestar, que es mi empresa, presidenta de la Fundación Mujeres Co-Creadoras, desde donde llevamos desde hace 8 años este proyecto de neurodiversidad y activista de la inclusión. También he participado con estos temas en universidades relevantes, no solamente en Venezuela, sino fuera de ella. Estuve en la Universidad de Harvard llevando temas sobre liderazgo femenino de las mujeres neurodiversas, la inclusión laboral de las mujeres dentro del ámbito profesional, indistintamente su condición, siempre y cuando de la mano sea conducida a través de esa funcionalidad no solamente física, sino también neurológica. Estuve en la Universidad de Houston, en la Universidad de Miami, también fui ponente del Congreso Panamericano de la Salud y Seguridad Industrial en Venezuela y el Foro Iberoamericano de Bienestar. Esto me ha permitido y muchas otras más me ha permitido pues tener esa experiencia en este tema. Obviamente de base no soy abogada, pero tengo una especialización en derecho laboral y me ha permitido engranar toda esta experiencia para que día a día los proyectos
tengan una base, tengan un fundamento y respaldemos y ayudemos y guiemos las personas que tanto lo necesitan. Dayani, te voy a interrumpir un poquito. ¿Tú puedes ver lo de la administración? Porque a mí me aparece aquí en pantalla, ¿lo puedo eliminar o si lo elimino? Ok, Lo de la administración, ¿ya? listo, perfecto, sí, Perfecto. para garantizar el buen allí de todo el material. Gracias. Ok, quiero hablarles un poco de esta parte, lo que es la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la ONU. Es una organización intergubernamental creada en octubre del año 1945. De aquí parte un poco hablar de este tema que muchas veces, como sociedad, como profesionales incluso, nos enfocamos en crear, en fomentar, en proyectar leyes, reglamentos, normas, proyectos. Y resulta que son temas que tienen muchísimos años, que tienen muchísima data. Entonces el llamado con esta información es más que enfocarnos hoy en día a seguir creando leyes y proyectos y ordenanzas, es sacar lo que ya está listo, pulir lo que ya está listo y empoderarnos, no me gusta usar mucho la palabra, pero la voy a usar, de lo que ya existe para ser garante de mis derechos y de mis deberes frente a lo que ya está tipificado. Porque nos llenamos de leyes, nos llenamos de reglamentos y seguimos en el mismo vacío que es en las sanciones o el incumplimiento a lo que por deber y derecho me corresponde. Entonces, fíjense, es una organización, o mejor dicho, este instrumento creado desde hace tantos años, como lo es en 1945. Luego este organismo crea la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006 hasta que entra en vigencia en el año 2008. Y allí sale un tratado internacional vinculante que protege la dignidad y los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, hoy en día, cuando vemos tantas promulgación de leyes, decimos, wow, es que se están creando leyes, wow, es que se están creando procedimientos, es que la creación de leyes no es no es una novedad, digámoslo, porque ya hay leyes creadas. La novedad que debemos buscar es que estén actualizadas y que se ajusten a los requerimientos y a las necesidades que día a día vemos cuando se hace un diagnóstico de digamos, de una patología o de una enfermedad o de un trastorno que se llamaba trastorno y que hoy en día es considerado ya no trastorno, sino una discapacidad y lo vamos a ver más adelante. Por ello quería hablar un poco de este tema, ¿no? Para entrar en contexto. También conocemos un poco lo que es la Organización Mundial de la Salud, que define la discapacidad no solo como una condición de salud, sino también como un fenómeno complejo y evolutivo. ¿Por qué? Porque resulta una interacción entre las características de nuestro cuerpo humano, que allí se involucra también la sociedad, cómo nos desarrollamos, cómo nos percibe la sociedad, cómo nos abraza la sociedad y las restricciones que tenemos con la participación según nuestra discapacidad. Fíjense ustedes, quienes están allí y me escuchan, de una de cada 6 personas en todo el mundo sufre de una discapacidad importante. Pero si nos vamos a reducir o a hacer macro esta cifra, eso representa 1.300 millones de personas, es decir, el 16% de la población mundial presenta una discapacidad y a veces no es visible, ¿ok? No lo es como que donde volteamos pudiera encontrarnos, pero es porque no solamente una discapacidad puede ser visual, que la percibamos a través de la mirada que tengamos con la persona o el contacto que tengamos con otra persona. Y es allí donde vamos a ir haciendo esa integración, donde ir más allá de lo que mis ojos ven o de lo que mis ojos perciben, porque muchas veces las discapacidades no son visuales. Me encantaría saber un poco, mientras yo sigo con el tema, saber de dónde se conectan para también cuando vaya a hablar de los avances de las leyes, nombrar por algunos países. Fíjense, hablar un poco de principales discapacidades, ya que son muchísimas, pero me voy a enfocar en, digamos, en los tipos. Está la física o la motora que describen muchas veces las limitaciones de movilidad o funcionamiento del sistema musculoesquelético. Y podemos dar algunos ejemplos, como por ejemplo parálisis, distrofia muscular. Pero allí yo quiero es enfocarme exactamente en la principal barrera que tiene la persona que obtuvo o que adquirió o que desarrolló este tipo de discapacidad. Muchas veces infraestructura no accesibles, transporte es inadecuado y falta de ajuste físico.
Yo recuerdo, y quiero contarles un poco una anécdota que va abrazada con este material. El último congreso de neurodiversidad que nosotros realizamos en Venezuela, que fue el año pasado, lo realizamos en una universidad de un cuarto piso, ¿no? Y eran escaleras sumamente largas. Y fíjense ustedes, nosotros estábamos hablando de qué? De neurodiversidad. ¿Y quiénes eran quizás la mayor participación en ese congreso? Personas neurodivergentes, personas con discapacidad. Y a pesar de todas las limitantes físicas del espacio, porque no contaba con un ascensor, las escaleras eran sumamente críticas para subirlas, tuvimos que realizar algunas maniobras allí para que la persona pudiera subir. Llegaron hasta ese último piso personas en sillas de ruedas. Entonces aquí nosotras nos hacíamos una pregunta cuya pregunta la comparto con ustedes. ¿Las personas con discapacidad han existido siempre, ayer, hoy y mañana? Existirán siempre porque son condiciones que se van dando y la vamos a ir revisando acá. ¿Por qué como seres humanos, como profesionales, como activistas políticos y sociales no hemos pensado en las reestructuraciones físicas de los espacios en el momento? Y no solamente en la reestructuración, sino en el diseño de estos espacios para darle la oportunidad y el derecho que por ley le corresponde a las personas cuando van a incorporarse a un ámbito laboral, al ámbito educativo, que es derecho por ley, y una persona tiene todo el derecho a la educación, incluso hasta las asistencias hospitalarias, ¿no? Entonces es allí donde viene el llamado. Porque a medida que va pasando el tiempo y se van fomentando leyes, seguimos con las mismas deficiencias, estructuras que no están aptas para la libre circulación y el buen desarrollo de una persona con discapacidad. No es simplemente colocar un aviso de señal con la simbología de una silla de rueda, no es simplemente colocar avisos azules que me permiten decir que allí puede estacionarse una persona con discapacidad, sino es a ir a fondo el medio ambiente de trabajo y en nuestro hogar incluso. Les coloco otro ejemplo, como por acá la parte psicosocial, para no engrosar con todas, que son condiciones de salud mental que afectan interacción y funcionamiento social. Allí podemos ver el trastorno bipolar, esquizofrenia y depresión severa. Y muchas veces, bajo la jocosidad, podemos decir, no te preocupes, es que esa persona te trata así porque posiblemente tenga un trastorno bipolar. Hemos denotado o hemos tomado esta palabra que es tan llena de significado a nivel psicológico para una persona que pudiese presentar este tipo de trastorno, como lo es el trastorno bipolar, de manera jocosa, cuando va llena de mucha responsabilidad, de mucha evaluación y de incluso de mucha empatía a nivel social. Entonces, fíjense, ¿qué vemos con esto? Discriminación, exclusión incluso, falta de apoyos y falta de o sea, no hay una fuente legal que nosotros podamos decir, bueno, esta persona frente a la discriminación, frente a la vejación, frente al señalamiento, puede tomar este tipo de acción, porque sería descabellado, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, perfecto, Anaís. Aquí te Ok. comento que quienes nos han dicho desde dónde se conectan. Vanessa desde Ecuador, Nicole desde Argentina, Edwilin desde Venezuela, al igual que Ilkar y Olga. Excelente, bienvenidos todos, bienvenidos. De hecho, Argentina por allí tiene varios proyectos y los vamos a ver más adelante en cuanto al compromiso de las personas con discapacidad y neurodivergentes. Hablando un poco de este tema de neurodivergente, quiero hablarles sobre las personas con trastorno del espectro autista y hablar un poco sobre qué es. Efectivamente, digamos que es un grupo de trastorno neurológico y del desarrollo que afecta la forma en que las personas interactuamos con los demás, cómo se comunica, cómo aprende y cómo se comporta. Pero aquí yo quiero contar una anécdota muy personal. Yo fui a una evaluación psicológica incluso porque me disculpan, pero hubo algo aquí que pasó, que la lámina se fue como hasta la número 12. Fui a una evaluación psicológica porque existían algunos elementos en mí que me llevaba a asociarme bajo estos trastornos. Uno de ellos, la perfección, las estructuras
y, digamos, no la forma en comunicarme, sino muchas veces de percibir la comunicación. Obviamente, por la edad, ya he realizado muchísimas cosas que me han permitido quizás autogestionar algunos elementos, y es donde yo digo que el diagnóstico en edades tardes, como lo es 30 años, 40 años, 45 años, 50 años incluso, es más complejo que cuando diagnostican o cuando determinan un diagnóstico del espectro del autismo a los 2 años, que es donde se dice que a partir de esa edad es donde se puede evidenciar si existe o no algunos rasgos o signos presentes con el trastorno del espectro autista. Entonces, una de las cosas que me decía la psicóloga, y los voy a compartir con mucha responsabilidad, ella me decía, no te puedo decir que eres, pero tampoco te puedo decir que no eres, porque tú eres muy sociable. Y yo le decía, pero es que eso no puede ser una limitante, porque quizás hemos aprendido en el tiempo a socializar y a abrirnos, aunque quizás no nos sintamos completamente agradados en el ambiente, pero hemos aprendido a socializar con el otro, ¿no? Y por ello les digo, esto lo digo con mucha responsabilidad, porque fue un debate bien interesante entre la psicóloga, que tiene una vasta experiencia, y entre mi persona, que conozco del tema y a su vez siento que lo estoy viviendo. Entonces, bueno, dejamos el diagnóstico allí, seguimos haciendo algunas prácticas. De eso me llevó a ser la impulsora de la ley del trastorno del espectro autista en Venezuela. Participé en el anteproyecto de esta ley. En el 2023 pudimos lograrlo. Lamentablemente no lo logramos como queríamos, porque una ley que se publica y se transcribe con 14 artículos, 15 artículos, para nosotros, quienes éramos los propulsores de esta ley, activistas y fundaciones, miramos un gran vacío. Por ello es aquí donde yo digo, no solamente es el tema de que tengas una ley en mano, sino que te permitas tomar la bandera de la corresponsabilidad de qué tienes que hacer para que estos temas sean visibles. Y no precisamente ser madre de un hijo neurodiverso, porque tengo 2 hijos y ninguno son neurodivergentes ni tienen ninguna discapacidad. Entonces aquí es mi llamado. No necesito tener un diagnóstico, no necesito tener un familiar, no necesito tener los hijos para abocarme a estos temas, para tener la corresponsabilidad y la responsabilidad para que esta información se lleve a cada uno de los espacios y no solamente las leyes se tipifiquen, se publiquen, se aprueben y salgan en Gaceta Oficial, sino que con la corresponsabilidad que nos conlleva, hagamos del cumplimiento de la misma. Hay un manual, que es el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, que actualmente está siendo revisado y posiblemente se generen algunos cambios. Por ello, no voy a profundizar, porque quizás es revisar algo que incluso ya se pudo haber cambiado porque no está en demora en que este se publique, y que es merecedor que se hagan cambios y transformaciones en la forma en que se mira el trastorno del espectro autista, en la forma en que se diagnostica, en la forma en que se aborda. Incluso de allí se parte para establecer algunos derechos y deberes, no solamente de la persona que tiene el trastorno, sino también de las empresas y de la familia. Por ello, no voy a hablar de este manual. Quiero hablarles un poco, de 2 leyes en específicas que hablan del trastorno del espectro autismo, no simplemente como un trastorno, sino como una discapacidad. O sea, aquellos que llamábamos condición, ya por lo menos en los Estados Unidos y en Venezuela, ya no es una simple condición, ahora es una discapacidad. Está condicionada o está considerada como una discapacidad. Por ejemplo, las leyes federales en los Estados Unidos, cuando un niño con autismo en los Estados Unidos puede acceder a beneficios con apoyo financiero, allí interviene o se relaciona la seguridad de ingresos suplementarios. O sea, existe un departamento exclusivo para darles respuestas y garantía a estas personas que tienen este espectro. Ya no solamente está la ley y están los programas, sino también existe una seguridad de ingresos suplementarios. A través de allí se les realiza evaluaciones médicas, tienen seguros gratuitos, servicios de relaciones a la familia, el apoyo estatal en cuanto a los medicamentos que se requiera y todo lo relevante al cuidado, como llámese transporte, educación y apoyo en el hogar. Aquí quiero poner las 2 diferencias
En Venezuela, a pesar que está la ley de autismo y está la ley orgánica que se llama para la inclusión, igualdad y desarrollo integral de las personas con discapacidad, no existen los elementos suficientes para darles garantías a las personas que tienen este trastorno o esta discapacidad. Están las instituciones porque han creado diferentes, digamos, espacios físicos llamadas casitas azules donde hay un equipo multidisciplinario para la atención, pero la atención no es la atención realmente, digamos, no voy a decir que no es adecuada porque sí lo es, pero aún carece de inversiones económicas, aún carece de presupuestos que permitan realmente darle una atención médica, alimentaria, educativa a estas personas que tienen algún tipo de discapacidad, en especial a las personas bajo el trastorno del espectro autismo, considerada hoy en día como una discapacidad. Existen países, y aquí quiero hablar un poco de los avances, existen países que también lideran la promoción de las leyes integrales con respecto al trastorno del espectro autismo, pero sí como trastorno, no como en el caso de Venezuela ni los Estados Unidos, que hablan específicamente que de trastornos y condición pasaron a una discapacidad. Por ejemplo, en Chile, en México, en Argentina y en Europa, específicamente otros países como Suecia, Noruega e Islandia, considera la importancia de crear y han sido creadas, tipificadas y publicadas leyes para la atención integral para las personas con trastorno del espectro autista. Entonces aquí mi pregunta es, ¿hemos evolucionado? Hemos transformado la realidad, hemos visibilizado a las personas que en algún momento no eran visibles, como por ejemplo ver a unas personas con discapacidad encerrada en casa, a una persona con discapacidad que no podía salir porque quizás no contaba y todavía existe con una silla de rueda, a una persona quizás con discapacidad visual que no podía movilizarse porque no tenía los elementos suficientes para poder transitar. Entonces a veces decimos, no hemos logrado nada, hemos logrado mucho, pero aún nos falta mucho por hacer. Aún nos falta muchísimo por transformar, pero esta transformación parte de la base social, la base familiar, la base económica y evidentemente esa responsabilidad política que debe tener quienes administren el país. ¿Cómo acelerar incluso la inclusión de la discapacidad en un mundo cambiante y diverso como México, Argentina, Chile y y todo el mundo completo? No quiero hablar exactamente de un solo país, sino los cambios que vemos cada vez más con respecto al diagnóstico, a la evaluación, a la alimentación, a la educación. Por ejemplo, hablemos un punto importantísimo. Muchas veces como educadores, como padres, pensamos que los hijos con discapacidad o con algún tipo de condición y diagnóstico se quedan en la edad de la infancia. O sea, nació mi bebé y pienso que se va a quedar de 1, 2 o 3 años. No pensamos que ese bebé se va a volver adolescente o niño y luego adolescente y de la adolescencia va a pasar a la adultez y posiblemente de la adultez tenga la necesidad de incorporarse a la universidad y al ámbito laboral. Entonces nos hemos enfocado quizás a todo lo que son las terapias, la alimentación en la edad de infancia, pero ¿qué pasa en la edad de adolescencia? ¿Qué pasa en la edad de adultez, que es la incorporación de un adulto en el ámbito escolar y en el ámbito laboral? Se han realizado algunos avances, por ejemplo. En Estados Unidos no existe un número de personas que tú tengas que incorporar en el ámbito laboral, a diferencia de Venezuela y otros países. En Venezuela, la ley para personas con discapacidad y la ley del trabajo establece que toda empresa debe tener por lo mínimo 5% de personas con discapacidad. ¿Ok? En Estados Unidos no existe esa determinación de que debes tener 5, 2, 3, 4. Debes a partir de 15 trabajadores incorporar a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque están en contra de leyes que promulguen la discriminación y promueven leyes antidiscriminación que protegen a los derechos de los trabajadores sin fijar ningún tipo de cuota o porcentaje. Si nos vamos a Reino Unido, allí tampoco, ahí está Inglaterra, Escocia, Galaxia y toda esta, Gales, perdón, Irlanda, no tiene tampoco una cuota legal, porque prohíben
exigir cuotas para garantizar empleo. Pero, por ejemplo, en Países Bajos, como digamos Holanda, Zelanda, allí recomiendan, más no obligan, que puede ser de un 2 a 5% de personas con discapacidad. Entonces, cuando miramos estos escenarios que todavía están presentes y engloban en espacios cerrados un porcentaje para las personas con discapacidad a la oportunidad de trabajo, es donde decimos, aún nos queda mucho por hacer. Aún nos queda mucho por hacer. Pero aún así, también miramos estos avances. Pero ¿de qué son estos avances? De esa propiedad que ha tenido las personas con discapacidad, los padres de los hijos con discapacidad, las fundaciones y las empresas en crear espacios propios para el desarrollo íntegro de las personas neurodivergentes. Por ejemplo, hay un restaurante que se llama Las Cañitas en Argentina, que es un referente en América Latina, con un staff de 40 personas neurodivergentes. Allí trabajan solamente personas neurodivergentes en el área de cocina y servicio. Entonces, mi pregunta allí, ¿hemos avanzado o no hemos avanzado? ¿Hemos hecho cambios o no hemos hecho cambios? También está el Café Posible, se llama así, en Mendoza, Argentina. También es un café inclusivo donde emplean personas con autismo, con síndrome de Down y discapacidad intelectual para visibilizar la capacidad de trabajo independiente. Lograr que estas personas tengan su integración social, su integración económica y la incorporación en el ámbito laboral. Si nos vamos a Santiago de Chile, también allí hay un espacio que se llama Cafetería Conecta, que se enfoca en diversas discapacidades, no solamente en la neurológica. Y allí emplean incluso un sistema que en el momento que van a hacer el pedido usan colores para poder hacer esto más fluido y más integrativo según la discapacidad de la persona. Tenemos un espacio sensorial en Fenicia que también destaca por ofrecer menús para niños con autismo, asegurándose que no ingieran gluten ni nada de esto. Y en Venezuela se estaba desarrollando, ya yo tengo 2 años fuera de Venezuela, no sé en qué quedó, busqué información y no conseguí, pero se estaba desarrollando un restaurante de un joven que lo logré entrevistar hace 2 años con síndrome de Down. Entonces, al mirar a las personas con discapacidad vivir encierros, vivir incluso amarrados a una cama, a tener estos espacios, decimos, no estamos donde queremos, pero no estamos igual que ayer. También el ejemplo de las personas con síndrome de Down que han impulsado incluso crear restaurantes, pero lo más importante de todo esto, la importancia de la corresponsabilidad profesional y social. Hoy en día, el diagnóstico y la calidad de vida de estas personas han mejorado y han superado incluso la esperanza de vida, superando los 60 años, cosa que no pasaba hace unos cuantos años atrás. Esto se ha permitido de intervenciones médicas, estudios científicos donde realmente a través de investigaciones en edición genética se ha inactivado el cromosoma 21, que es el extra, con uso de tecnologías, con enfoque educativo incluso para que esto se transforme y garantizar un poco más de tiempo de vida de las personas con síndrome de Down. Bien cierto, si buscamos estadística, pues mirábamos que no pasaban quizás de los 6 años, 11 años o 22. Hoy en día superan y pueden llegar de 60 años y un poco más. Y aquí podemos ver los ensayos, podemos ver los ejemplos y modelos que se han incorporado para que ellos cada vez más sean un ejemplo, incluso mirarlo más allá de cómo son llamados, con cromosomas 21 extra, porque a veces también hacemos ese calificativo allí. Aquí quiero compartirles un ejemplo que son dos personas con baja visión, pero con una mirada institucional diferente. Primero voy con el ejemplo uno. Tamara tiene 38 años y tiene una dificultad para ver sin anteojos. Digamos que yo soy Tamara, o sea, yo si me quito los anteojos no puedo ver, ¿ok? Y debo usarlo para poder ver con claridad y completar todas mis tareas diarias.
Dado que el uso de mis anteojos o el anteojo de Tamara es para corregir problemas de visión común en una población adulta, o sea, digamos a partir de los 40 años, 38 años, que decimos por allí, ya perdí la visión porque estoy cumpliendo los 38 años. Pues no se considera una enfermedad o no se considera una discapacidad. Tengo 38 años, uso lentes, tengo una condición visual, pero no tengo discapacidad. Presten atención muy bien a este ejemplo. A mí me encantaría la interacción, pero sé que por tiempo no podemos hacerlo, ¿no? Y nos vamos con el ejemplo de Jean. Jean tiene 30 años y tiene también, al igual que Tamara, que tiene 38 años, baja visión. Usa anteojos porque es la mejor manera de ver con claridad y, y no requerir una asistencia, sino que poder desarrollarse de manera correspondiente en sus actividades. Pero Gian, que tiene 30 años y que también, al igual que Tamara, tiene una baja visión, sí es considerado como una persona con discapacidad. O sea, ¿qué quiere decirnos? Y ahí sí lo pueden escribir en el chat. ¿Qué quiere decirnos este panorama? Dos panoramas con una misma deficiencia que es baja visión, pero con dos edades diferentes y con dos determinaciones de discapacidad totalmente distintas. Una por la edad y la otra por la condición. Aquí yo digo, aún nos falta que avanzar, porque estamos mirando la edad de la persona, no la condición que está presentando la persona. Entonces quiere decir que si yo a los 60 años obtengo una discapacidad, ya deja de ser una discapacidad porque forma parte de mis 60 años y ya no tengo derechos a los beneficios o a la garantía como persona discapacitada, sino como persona sexagenaria. No sé si me explico. Entonces miramos escenarios muy parecidos, muy similares, con tratos diferentes. Y al final, si nos damos cuenta, es la misma discapacidad, discapacidad visual o deficiencia visual, pero el trato ante la ley es diferente. La discapacidad no se clasifica, lo que les acabo de mencionar, para limitar a nadie, sino para diseñar apoyos adecuados y garantizar igualdad real. Cuando nosotros realmente tengamos el compromiso de darles la garantía a las personas en su pleno desarrollo, ya no vamos a diagnosticar para calificar y para decir en qué renglón tú vas a estar. Obviamente se requieren mecanismos específicos, precisos, para hacer diagnóstico, para clasificar, pero no para aislar, ni mucho menos para discriminar la condición de la persona con algún tipo de discapacidad. Si nos vamos a algunas principales barreras desde el enfoque legal, y esto me encantaría que nuestros presentes se los lleven, como por ejemplo está las barreras normativas que nos llevan a lo que ya he hablado, que es la parte de legislación fragmentada, conceptos médicos que aún no están claros y que, fíjense lo que a mí me pasó, un especialista de vasta experiencia me evalúa y me dice, no te puedo decir que sí y no te puedo decir que no. Entonces tú dices, ¿desde qué criterio es la evaluación? ¿Desde qué criterio realmente es el ojo óptico que estás aplicando como médico, como profesional? Barreras en capacidad jurídica. Allí esto va muy amarrado con lo que es la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que existen algunos elementos como por ejemplo interdicción absoluta o sustitución total de voluntad, que ambas se presta es para restringir, según la discapacidad de la persona, ese derecho a la defensa, ese derecho al beneficio financiero, al beneficio de estructuras médicas y sociales y contractuales, porque considera el Estado o considera un especialista que no tengo las capacidades correspondientes para yo ser responsable de mis decisiones. En eso hay que seguir trabajando. Barreras de implementación, falta de sanciones legales, existen leyes, pero existen vacíos frente a las sanciones. Procesos judiciales muy largos, por ejemplo, cuando se va a hacer el diagnóstico de una enfermedad de origen ocupacional, el trabajador puede pasar 30 años esperando una determinación y ya no tiene relación laboral con la empresa y eso en el tiempo se diluye, ¿ok? Por algunos vacíos. Escasas formaciones de operaciones jurídicas, hoy más que nunca, y las barreras de accesibilidad son visibles, nadie nos las tiene que contar. No existen el diseño arquitectónico para las estructuras ni educativas, ni médicas, incluso, ni médicas, mucho menos familiar, muchas veces falta de presupuesto
Hoy en día, a pesar de que está en mesa y de moda la inteligencia artificial, seguimos carentes también de oportunidades de este tipo de conceptos digitales para las personas con discapacidad. No quiero decir que no existan, quiero decir que siguen siendo deficientes y ausentes para los tipos de discapacidades. Hoy en día vemos escuelas inclusivas, pero maestras con una preparación no adaptada a la condición actual que se han ido actualizando. No es porque ya no quieran, sino porque no existen. Dayani, ¿quieres comentar algo? Sí, que justamente ya estamos sobre tiempo y me parece que este es un buen enlace para que Mauricio nos comparta su visión y, de ser posible, en el momento de interacción o luego de finalizar con Mauricio, retomar algún elemento que hayas dejado por ahí en alguna lámina, ¿te parece? Excelente, me parece excelente. Bienvenido y todo el Perfecto. derecho de palabra para usted, doctor Mauricio. Vale, gracias, Anaís. Mauricio. Mm, Hola a todos, un gusto. Me presento, soy Mauricio Rosales Mesa, soy abogado por la Escuela Libre de Derecho aquí en México. Tengo función de abogado en una notaría pública desde hace 20 años. Trabajo en otras áreas diversas. Actualmente trabajo principalmente también con el gobierno en áreas relacionadas con atención a adultos mayores, que es para otorgar testamentos públicos abiertos, para efecto de poder ver actos jurídicos con este sector del público. Aquí nada más retomo un pequeño comentario de Anaís, agradezco su participación, muy interesante lo que expone. Aquí por un punto nada más, no soy doctor, soy abogado, soy licenciado, no soy doctorado, más que nada, tomando este punto, retomo la última diapositiva que Anaís, referente un poco al tema, ella abordó la temática de la discapacidad desde el punto de vista de la salud pública, para verlo un poco como el Estado, la obligación o la relación que tiene el Estado con las diversas personas que tienen ese tipo de problema. Aquí, la última diapositiva, hablamos de las barreras normativas. Entonces, aquí básicamente el primer problema, o lo que vamos a platicar aquí, es lo que se refiere a la ley. La ley, pues, es lo que nos permite ejercer los derechos y obligaciones, también propios de como particulares que tenemos ya en el sector privado. Es decir, vamos a dividir, distinguir, que ella hablaba un poco desde la esfera del Estado, gobierno, y yo quiero irme un poquito más abajo en la plática, un poco más a nivel de tierra, es decir, el ciudadano a pie, ciudadano que vamos en la calle y que día a día salimos a la calle para trabajar, y que en ese grupo encontramos temas de discapacidad. Aquí la ley como tal es un conjunto de normas que regulan, que se encuentran dispuestas por parte del Estado para que podamos cumplirlas, para que podamos ejecutar o poder ejercer nuestros derechos. Es decir, yo puedo hacer un testamento público, yo puedo hacer un poder, yo puedo puedo exigir determinadas cosas del Estado o de los demás para que implican respeto. Yo puedo ir a mi trabajo, puedo usar el Uber, puedo tener una tarjeta de débito, de crédito. Antes de eso, pues, como una semblanza brevísima, histórica, pues esto nos trae, vamos hasta Roma. En Roma, nada más a manera de plática, pues existían ciudadanos de primera y segunda clase, ciudadanos que eran a pie, pero también había los esclavos. Los esclavos tenían una especie de muerte civil. Muerte civil significa que, pues, el esclavo no podía ejercer derechos por sí mismo, sino que el que ejecutaba todo era su dueño. El dueño era el que firmaba, el que lo obligaba y el que lo podía vender porque era una cosa. El esclavo era una cosa, pero ahí materialmente pues no había un esquema propiamente por la incapacidad, sino que era ya un acuerdo social que dividía a los ciudadanos primera, segunda clase. Nos vamos hasta Napoleón. Napoleón habla de la muerte civil, que es cuando hay una sentencia donde te condenan a algún delito grave. Entonces ahí te quitan los derechos y te dicen, ¿sabes qué, chavo? Pues tú eres un ciudadano normal, pero como fuiste sentenciado por un delito que es grave, entonces te quitamos tus derechos, y él estaba purgando su pena, e inclusive en ese sentido, esta persona, pues se le podían incluso abrir las sucesiones, es como si estuviera muerto para efectos civiles, para efectos legales. Entonces esta persona era un ciudadano de segunda clase. Esta segunda clase, pues era una forma que se heredó en los códigos, porque todos los
códigos de Sudamérica, la mayoría, tienen influencia del derecho romano para su formación. Inclusive, pues todos han tenido este esquema normativo del derecho romano, derecho latino, y algunas partes como Estados Unidos se bajan con el derecho, trabajan con el derecho de antecedentes, que se refiere al common law, pero es otra área. Aquí, principalmente, incluso nuestro Código Civil en México habla de la capacidad, que es la capacidad aquí, e incluso para todas las personas que nos están escuchando, básicamente en sus países es casi igual, o tienen unas derivaciones similares, es capacidad de goce, ejercicio. Capacidad de goce es cualquier persona que nace en el país, tiene las garantías mínimas por parte del Estado, que te cuiden, te protejan y que tengas unos derechos mínimos, es decir, a la vida, a que te respeten, a que seas visto. Pero donde vamos a empezar a tener problemas es con la capacidad de ejercicio, que implica precisamente el tema de poder ejercer esos derechos por sí mismo o por conducto de un tercero, es decir, una persona que sea mi tutor y mi curador, la persona que me cuide porque tal vez yo tengo una incapacidad. La palabra incapacidad se vuelve una palabra que desde hace muchos años se vuelve una palabra grande, que se ha ido acortando y que ha ido delimitando su concepto. ¿Por qué? Porque inclusive si ustedes ven el Código Civil de México hace 20 años, la palabra, cuando hablaba de incapacidad de ejercicio, hablaba de que no son capaces aquellos que tuvieran ebriedad consuetudinaria, es decir, a una persona que le gustara estar de fiesta de forma continua se le llegaba a considerar incapaz. Aquí, conforme van avanzando las legislaciones y conforme la convención que habla la licenciada respecto del tema de la ONU, de la Convención de los Derechos con Discapacidad, pues empieza a haber una especie, una forma de delimitar este concepto. ¿Por qué? Porque en materia legal, principalmente lo que nos aterriza o nos afecta o nos pega es el tema de la voluntad. ¿Por qué? Porque casi todas las cuestiones que ustedes van a referir respecto de un contrato o de una actividad, por ejemplo, para ir a firmar un contrato de trabajo, por ejemplo, como hablaban de los muchachos que abrieron una pizzería, que tenían síndrome de Down y abrieron una pizzería y todos los contratos que tenían que firmar, pues te pide una cosa básica, que tengas derecho de ejercicio. Pero, ¿qué pasa cuando de repente, para poder abrir su pizzería, se encuentra con una autoridad que le dice, no, es que tú tienes síndrome de Down, no te puedo abrir tu contrato? Entonces, o no te puedo abrir tu lugar porque no eres una persona, tráete a tu papá para que te firme. Entonces ahí pues, empezamos a tener barreras, donde la propia ley es la que nos empieza a traer esas barreras y que muchas veces aterrizan en temas de discriminación y que una persona no puede ejecutar sus propios derechos y principalmente es por ignorancia. Y segundo, es porque también falta un poco de sentido común. En el área, por ejemplo, de los estamentos donde yo trabajo, me han tocado ya un par de veces personas con síndrome de Down que ya habían sido rechazados por varios notarios para otorgar su testamento. El testamento es una figura, como ustedes conocen o tal vez no lo saben, pero es un documento con el cual yo puedo disponer de mis bienes para el día de mañana cuando yo falte, ¿no? Una de las cuestiones que te pide el testamento, que la persona que lo otorgue tenga más de 16 años aquí en México o que sea una persona capaz. ¿Qué pasa? Pues que en esta persona, en los rasgos físicos de una persona con síndrome de Down, inmediatamente, como dije, como comentaba la licenciada Anaís, pues te haces advertir que es una persona con un problema y ante la ignorancia de muchas personas, nada más con el solo hecho de ver su fisionomía, pues es incapaz porque tiene síndrome de Down, entonces no puede otorgar su testamento. Es como el silogismo básico de alguien que ni siquiera se tomó los 3 minutos necesarios para sentarse a platicar con él. Se llegó a mi oficina, platicó y estuve platicando con el joven y después de unos 40 minutos o 20 minutos de estar platicando con él, pues evidentemente pues él tenía en su propia concepción del mundo. Yo no soy médico, no tengo especialidades médicas, yo no podría hablar de terminología médica para poder entender o explicarles a ustedes esos temas, pero por un tema lógico, el joven me explicaba en sus palabras que él lo que deseaba, él trabajaba en un lugar donde aquí de México le llamamos cerillitos, o es un lugar que se encarga bueno, esas personas que te empacan las bolsas en el supermercado. Entonces de ahí juntó su dinerito y compró una casa, un terrenito y construyó una casa. Y él lo que me decía, me platicaba que en su trabajo, pues primero había sido un lío sacar su tarjeta de débito. Segundo, había sido un lío firmar su contrato. Tercero, pues aquí me comentó que, pues que lo que quería era que cuando él llegase a faltar,
quería que su mami se quedara con sus cosas. Entonces, evidentemente, pues no estamos hablando de una persona que me va a explicar la terminología legal, que es un testamento, ¿verdad? Pero tiene perfectamente claro los efectos del testamento. Entonces, aquí lo que nos pide la ley, pues es que esa persona sepa qué es los alcances del documento que está otorgando. Y si él de forma clara, terminante, está yendo a mi oficina y me está comentando que él desea otorgar un documento de esta naturaleza, entonces debo entender que pues, es claro lo que se está haciendo sin necesidad de poder limitar sus derechos y se firmó su testamento y se lo entregamos con mucho gusto porque no hay ningún problema. Entonces, eso mismo pasa con terminologías que, por ejemplo, pueden aterrizar sobre todo con adultos de la tercera edad, por ejemplo, con temas de demencia senil o, por ejemplo, con temas de enfermedades que pueden ser progresivas como el Alzheimer o como puede ser la esclerosis. ¿Por qué? Porque al momento de tener ese tipo de enfermedades no existen, son personas perfectamente lúcidas en muchos casos. Digo, sí existen también muchos casos donde las personas también son el problema de este tipo de disposiciones y por lo cual requiere un estudio más a fondo de todas esas normas para implementar los métodos y dejar de hacer procedimientos tan tortuosos como comentaba la licenciada Anaís. Ella se refería al tema de las interdicciones. La interdicción es un proceso legal por el cual una persona se le declaraba incapaz, pero esa terminología era discriminatoria. Entonces, desde que vino la Convención de la ONU, países como Colombia, que ya tienen una disposición mucho más avanzada, parten de la base de que cualquier persona que otorgue cualquier acto jurídico es capaz. Es al revés. Primero, cualquier persona que otorgue es capaz, salvo que se pruebe lo contrario. Ahora es al revés la prueba. Entonces, si tú dices que era incapaz, demuestra que era incapaz. Es decir, no tienes que partir de la base al revés de, porque es incapaz, no lo hago porque pues, eres incapaz, porque yo lo presumo y yo lo digo, ¿no? Entonces, no. Entonces, cualquier persona que otorgue cualquier acto es capaz. Entonces, hay disposiciones que han ido avanzando en ese sentido. Hasta donde yo sé, la colombiana es la más avanzada en ese sentido. También disposiciones de Argentina, disposiciones similares también me parece que han estado empezando a trabajarse en Venezuela. Entonces, ese tipo de disposiciones lo que buscan es abrir este campo, pero también hay que tener mucho cuidado porque lamentablemente también existe un campo de acción donde muchas personas abusan de esas circunstancias para poder hacer este tipo de maniobras legales con las que personas que tienen ese tipo de situaciones. Porque también así como hemos visto el caso que les platico del joven que llega a hacer su testamento pues tiene síndrome de Down y discriminamos, también hay el caso de las personas que llegan con su mamá enfermita y le dicen, ¿verdad, mamá, que ya quieres que yo sea tu heredero? ¿Verdad, mamá, que tú quieres firmar este poder amplísimo para mí? ¿Verdad que sí? Entonces hay que tener mucho cuidado precisamente porque ese tipo de disposiciones también lo que busca es protegerlos. Entonces, en ese sentido, pues sí hay que tener hay que primero tener yo creo que lo principal sería hacer que primero en las escuelas exista una materia específica respecto de temas de capacidad, porque muchos de los compañeros que salen inclusive de nivel carrera o de nivel legal que yo he visto, no tienen ni idea de las condiciones básicas respecto de enfermedades básicas como pudieran ser ese tipo de enfermedades. Y yo me he encontrado con muchos abogados, incluso de gran renombre, que cuando hablamos de esclerosis, no, es incapaz, no, espérame. Eso no quiere decir que sea completamente incapaz, sino que tal vez le cuesta un poco más de trabajo manifestar su voluntad. Entonces hay que tener previsiones para poder acercarte con la persona, para poder trabajar con ella. Entonces, ese es el, eh, entonces el segundo punto es básicamente que tiene que trabajarse en las escuelas, también trabajarse a nivel gremial con los diferentes sectores, sobre todo sectores legales que trabajemos con personas con capacidades especiales para poder dar información, para que las personas conozcan los alcances de la discapacidad y de esos espectros que básicamente, conforme a lo que estuve leyendo en tema de derechos humanos, evidentemente, como comentaban ahí, creo que es una persona de cada seis tiene un problema de discapacidad seria, pero existe también un grupo de personas que teniendo esa discapacidad, no son discapacidades que limiten el entorno relacionado para poder obligarse o entender conceptos legales básicos. Segundo punto también, por ejemplo, también aquí en materias de testamentos, este es un tema
complicado porque también hay que cuidarlos y también tiene que existir medios gubernamentales para poder vigilar, pero que no sean tan intrusivos. Porque, perdón, estaba comentando el tema del tema de las interdicciones. La interdicción, como les decía, es un proceso por el cual se puede obtener que una persona se declare incapaz, pero este proceso, cuando se iniciaba, por lo menos aquí en México, es un proceso que se podía tardar 4 o 5 años. Es decir, aparte de que era lento, era costoso, porque había que pagar muchos abogados especialistas para poder determinar que una persona no podía valerse por sí misma. Entonces, todo ese tipo, este, todo esto genera que se vuelva inoperativo todo lo que se trata de hacer con las disposiciones. El segundo paso que se ha ido evolucionando dentro de este proceso de interdicción, como comentaba, es respecto de la interdicción ya un poco más, ya no de interdicción absoluta, porque como comentaba ella, el tema de que se haga este proceso, había una sentencia declaratoria que nada más te decía que eras incapaz, punto. Entonces, ya con eso significa que no puedes hacer nada. Entonces, tienen que empezar a establecerse grados para ver hasta qué punto tu incapacidad te afecta para el desarrollo de tu entorno laboral, para que pueda ser considerado como parte de ese sector o como parte de un apoyo por parte de gobierno, y para saber si tú puedes dentro de tus limitantes tener una asistente legal, un asistente, una persona que te ayude, porque actualmente al derogar ese tema de la interdicción, o que ya empieza a ser gradual, porque el siguiente punto debe de ser que debemos de hacer una interdicción ya parcial para poder delimitar exactamente a qué te limita tu discapacidad. Segundo punto es ver si es necesaria la implementación de un acompañante, una persona que te apoye. En México, las disposiciones y también en Sudamérica se han traducido en que se busca la figura de una persona que te apoye durante esos procesos para que tú no tomes la decisión de forma individual, sino que también tengas la ayuda y la forma de poder hacerlo. Entonces, ese tipo de disposiciones tiene que ser también, como decíamos, gradual, porque no es lo mismo todas las incapacidades, y hay que entender en qué sentido también requieres el apoyo por parte de esta persona que te apoye, al punto que no sea ella la que te sustituya tu voluntad, porque tal vez en ese sector es donde se da el campo de los abusos sobre personas que tienen ese tipo de situaciones y pueden regular ser o pueden llegar a ser abusadas por parte de las personas que los protegen. Entonces, todo esto ha derivado en que debemos de tener primero, como les comentaba, en el campo del derecho público, la parte que Anaís comenta, que es lo que se refiere a una política pública enfocada a poder poner a este sector de personas dentro de un campo de protección, y aparte con las agravantes y viendo los puntos que realmente requieren. Segundo punto, desde el punto de derecho privado, también se refiere a que los patrones deben de implementar un entorno laboral para que ellos puedan trabajar y desenvolverse, como el caso del muchacho que les comento que es en una tienda de una tienda departamental de amplio renombre conocido en México, donde los aceptan como una minoría, pero que es claro que ellos pueden desempeñarse en sus funciones y pueden obtener un campo de trabajo válido y que le puede servir a la gente. Es decir, cada uno dentro de su sector y dentro de su campo, ¿no? Entonces yo creo mismo que dentro de esos sectores pueden haber más campos donde pueden apoyar y pueden ser útiles para todos, para que puedan desenvolverse, porque no todas las discapacidades te tienen que excluir. Segundo, pues también desde el punto de vista del derecho privado, visto desde la correlación del ejercicio del derecho para efecto de este tipo de disposiciones legales, y que todas las disposiciones puedan ser ejercidas por ellos mismos, ya sea ante un notario o ante autoridades gubernamentales que no están preparadas, sobre todo lo que corresponde, por ejemplo, autoridades judiciales, autoridades administrativas, para los trámites que día a día también tenemos que hacer a diario, todas las personas a pie, como es el tema de un tema del seguro social o un tema que Mm. tenemos que abordar. Entonces todo se vuelve complicado de por sí, a cuando uno no tiene ninguna discapacidad para las personas que sí las tienen. Entonces, creo que eso sería como lo en general lo que quisiera comentar. No sé si quisieran hacer algún par de preguntas o comentarios, Anaís.
Sí, súper agradecida de ese engranaje porque fíjese algo bien interesante, ¿no? Me voy a ir al tema de las personas con trastorno al espectro autismo. Si un funcionario, cuando digo funcionario es un fiscal, un policía, un guardia nacional, no conoce de estos elementos y él quiere hacer una detención a una persona bajo el trastorno, es sumamente complejo y llega incluso hasta la línea del maltrato porque muchas veces ellos no perciben la orden, detente, dame tu identificación, no es mi identificación, no tengo por qué dártela. Entonces, a nosotros en nuestro país, hace 2 años que estuve allá, nos costó incluso de ir a los instituciones de atención de seguridad para darles a conocer a ellos cómo es el manejo y el trato de estas personas, más que decir porque son especiales, no, cuál es la condición, cómo se exponen estas personas y cómo deben ser tratadas. Entonces, tomando, abogado Mauricio, parte de lo que usted intervenía, efectivamente es así, debe ser una intervención integral, que estén todos los actores presentes, porque de nada me vale las leyes, que sí me valen muchísimo, pero que en el sistema educativo no tenga la información, que los sistemas penitenciarios incluso y a nivel de seguridad de estados no conozcan este tipo de regulaciones, que no saben ni siquiera de cómo dirigirse a estas personas que tienen algún tipo de trastorno neurológico, al cual las señas y las normas las miran y las reflejan de forma diferente, y es allí donde realmente debemos, digamos, congeniar un poco más, ¿no? Yo lo único que quiero agregar es esta lámina que la quiero dejar como regalo para culminar y hacer la respuesta de algunas preguntas que tenemos en el chat, y lo voy a hacer muy breve. Fíjense, a mí me encantaría que desde hoy parta la apropiación de que cambiemos algunas creencias que tenemos frente a algunas personas con algún tipo de discapacidad, incluso la forma en cómo se les llama a estas personas. Por ejemplo, muchas veces decimos personas confinadas a una silla de ruedas. Esa es una persona que está postrada en una silla de ruedas. Cuando pudiéramos decir es una persona que usa una silla de ruedas porque tiene una condición o una discapacidad. También, no, es que esa persona no puede hablar mucho, no sabe hablar, o es un mudo cuando la persona tiene deficiencia del habla. Entonces, por años también nos hemos permitido calificar a las personas por su condición física, mental, incluso social, pero nosotros estamos hablando más desde la parte de discapacidad, que es merecedor hacer transformaciones de nuestro lenguaje, de cómo nosotros percibimos a las personas y cómo las integramos a nuestro mundo según nuestro vocabulario, porque también hay una incidencia emocional en nuestro comportamiento cuando no somos activistas, cuando no somos conocedores de la materia y cuando no somos fundaciones que prevalecen los derechos de estas personas. Súper agradecida. Hay un comentario que me encantaría responder de las preguntas que hicieron, y también Dayaní y abogado Mauricio, no tengo problemas si alguien más quiere hacer algún feedback en cuanto a preguntas, hacerlo. Yo porque me apasiono y había entendido inicialmente un tiempo importante, entonces allí yo me apasiono muchísimo. Si no me dicen, hey, me inspiro. No, está Hay bien, una está bien. pregunta, sí, hay una pregunta que nos hace Iscar. Si mal no recuerdo, Iscar forma parte de la Fundación El Paragüero en Venezuela, también propulsora de estas normas, de estos programas. Ella decía que en ocasiones la atención se prioriza por la necesidad, situación económica y cómo menciono la edad, sin que el centro sea la atención de la persona y sus necesidades. Sí, así es, la edad, muchas veces el tema económico, son muchas creencias que no nos permiten avanzar como queremos. Sin embargo, hemos avanzado y aún nos queda mucho por hacer. Muchísimas gracias, Anaís. Mauricio, ibas a comentar algo de cierre, mientras otras personas que nos están escuchando pueden levantar su manito como lo está haciendo Rivka. Ya le doy la palabra a Rivka. Mauricio, si quieres agregar algo antes de Rivka. Todo bien, está perfecto. Creo que estos foros son importantes porque debemos de cambiar la percepción que tenemos y dejar de dividir. Es importante que antes que nada nos entendamos como humanos y veamos que todos tenemos necesidades y todos podemos cumplir para lo que estamos aquí. Entonces es Muchísimas bueno que gracias. todos entendamos esto. Totalmente de acuerdo. Rivka, ¿puedes intervenir? Gracias, Yayani. Primero que nada, gracias, Anaís, gracias, Mauricio, por la participación.
A mí me gustaría hacer un comentario sobre esto último que menciona Anaís. Yo creo que ciertamente que es importante el cómo usamos el lenguaje para nombrar la experiencia de la vida, ¿no? Los fenómenos con los cuales nos enfrentamos. Sin embargo, a mí me parece que en el tema de discapacidad se caen muchos eufemismos. Por ejemplo, esta situación y discúlpame, Anaís, voy a tomar como ejemplo esta tabla que tú nos traes. Con gusto. Eh, la persona de baja estatura, ¿no? Tengo que usar persona de baja estatura, no usar enano. Pero en realidad Ujú. es acondroplasia. O sea, cuando yo estoy hablando de persona de baja estatura, un niño es una persona de baja estatura, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Yo estoy un poco en desacuerdo con el uso de la palabra, de este término que es sociológico, de neurodiversidad. Todos somos diversos, todas las personas somos neurodiversas, ¿sí? A mí me parece que se usa y entiendo desde dónde viene y qué es lo que trata de hacer y en cierto punto lo respeto, pero Oye, me parece que, sí, ella perdón. dijo que era No, no, neurodivergente, no, ¿no? no, Es no. No, me refiero Y no, no a lo que no a lo que, así, para aportarle un poco a lo que dice Rica, que es muy cierto, así se determina desde un buen tiempo para acá, se le llama comunidad neurodivergente o neurodiversa. ¿Ok? Está exactamente, tipificado, aunque quizás algunos no estemos exactamente. de Y el acuerdo con el origen uso del es, término. Ujú. el origen es sociológico, no médico. Y se Correcto. considera a las personas neurodivergentes como es una identidad. No, o sea, para quienes me conocen muchas veces lo he mencionado, yo estoy diagnosticada con bipolaridad. Lo mío no es una identidad, es una enfermedad mental. Así Tengo es. que usar medicamentos para poder estar equilibrada. Tengo que seguir rutinas en donde tengo que descansar, tengo que comer a mis horas para poder estar equilibrada. Y bajo ciertas circunstancias me desequilibro muchísimo, lo que no le ocurre a una persona sin bipolaridad. Entonces, a mí me parece que la situación con la discapacidad es que no tenemos mucho miedo de no ofender al otro y dejamos Sí. de hablar, de usar el lenguaje para comunicarnos, dejamos de conocerlo. Por ejemplo, otro término que también está muy mal visto, y me extraña también en el mundo de la academia, es la palabra normalidad. Normal Mm. es un término estadístico. ¿Quién es normal? Entonces, ¿quién es normal? En un pueblo de Así es. ladrones, el ladrón es normal. Así En un es. pueblo de personas sin un ojo, el que no tiene un ojo es normal. Es normal. Así es. Esto es, si tenemos en cuenta la cuestión estadística, es de acuerdo al contexto. Entonces, yo invitaría, sí, a usar adecuadamente el lenguaje, pero conociéndolo, no Así es. evitando el nombrar algo y usar algo en su lugar y caer en esta situación de eufemismos, porque se cae en lo mismo que queremos evitar. Ese es mi comentario. Sí, me encasillarlos en un encanta. grupo. Sí, Mauricio, estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo porque buscamos es encasillar o pertenecer. A veces es pertenecer, quiero pertenecer. Estoy de acuerdo un poco con el concepto, con la intervención de Rica, porque efectivamente de igual forma al inicio de la toma de ese concepto en los años 1993, si mal no recuerdo, decíamos, ajá, ¿quién está dentro de ello, ¿no? ¿Quién está dentro de esa categoría? Sin embargo, forma parte de esa amplitud al cual debemos ser conscientes y el lenguaje con el cual nosotros nos referimos al resto de las personas sin caer inconscientemente, porque a veces el desconocimiento y la inconsciencia me lleva a usar términos no correctos ni adecuados y ahí donde el que lo usa pudiera decir, pero ¿y para quién es correcto? Tú ponías el ejemplo, el que hace las cosas mal para el que no es anormal, pero para el que no lo hace es normal. Entonces, ¿qué es lo que es normal o qué es lo que no es normal o qué es bueno o qué es malo? Es buscar cada vez más la integración, el respeto y el reconocimiento a que todos los seres humanos, indistintamente de su condición física y neurológica, tenemos derecho a la salud, a la vida, a la educación y a la integración social
y cómo no hacer parte de este mundo sin que me miren, lo decía Idkar con el comentario, sin que me miren desde la condición, sin que me miren de la condición, sino desde el derecho. Así que súper agradecida por este espacio. Seguimos, yo me pongo pues como siempre a la orden, seguimos aportando a la sociedad y seguimos transformando desde nuestros espacios, desde la corresponsabilidad. Muchísimas gracias, Anaís, Mauricio, Rivka y todas las personas que interactuaron por el chat. Yo por acá me quedé sin electricidad, pero bueno, aquí estamos resolviendo. Quiero comentar de Ludibel, que está por el chat, y dice, cierto, a las personas bajas es grosero y les dicen, si les dicen enanas, entiendo. Mi hermana y sobrina miden 1,56 y yo mido 1,66. Es molesto y falta de respeto asociado a uno de los ejemplos que planteaba Anaís. Si alguien más quiere hacer un comentario puntual, ya para finalizar que estamos sobre hora, antes de darle el espacio a Edwin que nos va a presentar una dinámica de cierre. Permíteme salirme de la presentación. Perfecto. A ver, algún comentario de la pertinencia del tema. Por mi parte, yo me llevo, aquí está Edwin con un cuestionario. Sí, buenas. Hola, buenas tardes. Un gusto saludarlos a todos. Mi nombre es Edwin Romano. Yo soy colaboradora de IDP. Y antes de culminar nuestro enriquecedor y productivo webinar, me gustaría poder contar con su apoyo en responder una encuesta demográfica que nos permitirá conocer un poco más acerca de nuestra población que nos acompaña en el encuentro del día de hoy. Son preguntas sencillas que no nos tomará más de un minuto y sería de gran ayuda para nosotros su colaboración. Les estaría apareciendo en sus pantallas en este momento y bueno, voy a estar al pendiente de cualquier pregunta o inquietud que tengan con la encuesta. Gracias, Edwin. Podemos comenzar a llenarla. Gracias a ustedes. Y como dicen por allí, estamos en vivo y cualquier cosa puede pasar. Estoy tratando de quitar la presentación y Ok, no no, puedo. no, tranquila. Ajá, Ok. tranquila. Si les aparece a todos la encuesta. A mí aún no me aparece. Ok, Yo solicité el código QR y bueno, la voy a escanear. ok, ok. ¿Alguna inquietud, alguna duda que tengan? ¿A todos les aparece la encuesta? Ahora sí. Ahora, perfecto. Gracias, Anaís. Gracias, Mauricio. No, Gracias, Claro gracias que a sí. ti. por a Diayani, todo el honor por ser la organizadora de esta mesa redonda y convocarlos a ambos. No, para mí un placer compartir con grandes profesionales en este espacio de webinar. De verdad me llevo mucho, desde los avances que desconocemos, desde los ejemplos que hay y desde estas limitaciones conceptuales. Me queda mucho esto como lo tomaba Mauricio en función de la necesidad de estos filtros para evitar abusos, pero ciertamente es poner el ojo cuando ya deja de ser una limitante en sí. Pero de verdad mucho que agradecer. Considero que es un tema bastante amplio y lo llevaron de manera muy digerible. Aquí, para finalizar, tenemos un comentario de Luz. Dice, buenas tardes, soy de Venezuela. Quisiera preguntarle a Anaís si en Venezuela cuando sacas el carnet de discapacidad, ¿afecta en algo ejercer los derechos o la capacidad No, para mami. ejercer sus derechos? Como por ejemplo, aperturar un negocio, una cuenta bancaria o entre otras cosas. No, en lo absoluto, en lo absoluto. De hecho, actualmente
eh, hay digamos como una integración entre estas líneas de quienes regulan en la parte de emprendimiento, porque hay un ente que regula la creación de emprendimiento, y el CONADDI, que es quien emite los carnets para las personas con algún tipo de discapacidad, luego que son evaluadas y se determina el porcentaje. Entonces, obviamente se hace una evaluación, incluso se hacen hasta yo tengo 2 años fuera, pero cuando estuve allá tuve la oportunidad incluso de que hicimos formaciones para personas con discapacidad quienes querían implementar proyectos de emprendimiento. Entonces, obviamente, y tomo allí una parte de intervención que hacía el abogado Mauricio, cuando tú te consigues con un funcionario y el funcionario desconoce de las leyes, te puede decir, no, es que tú tienes discapacidad y no tienes derecho a emprender, ¿sabes? Porque no tiene el conocimiento, pero cuando está apropiado del conocimiento y conoce las leyes y cómo regula el ente en materia, en este caso materia de emprendimiento y materia de discapacidad, que es el CONADVIC, que es el que emite el certificado, pues va a haber una integración y mejor va a haber una promoción de que esa persona con discapacidad pueda crear su emprendimiento. Hay un instituto incluso donde están las personas con discapacidad y entonces allí le hacen censo, lo colocan a realizar. Había un compañero que él realizaba con los cauchos material de seguridad para proteger a otros trabajadores. Entonces, no hay ninguna limitación. Perfecto. Olga me dice si quedó clara la respuesta de Anaís. Cualquier cosa, si ambos pueden compartir por el chat sus usuarios en redes que puedan facilitar información, sería de gran ayuda. Para ir Ujú. cerrando, si realizaron el cuestionario, pueden reaccionar con una manito. Bien, es primera vez implementando el cuestionario. Esto nos va a permitir ir evaluando y checando para próximos encuentros. Perfecto. Muy bien, Edwin, comenzamos muy bien. Bueno, aquí tenemos, Gracias, gracias a todos por su participación. gracias a ti, mauros215@gmail.com por parte de Mauricio y Anaís.bermúdez y Mujeres Co-Creadoras. Tienes dos cuentas, ¿cierto? Ajá, sí. Ujú, perfecto. Entonces, por ahí, totalmente dispuestos para ampliar cualquier tipo de información. De mi parte, me despido de este espacio, aprovechando para invitarles a nuestro webinar del mes de marzo. Continuamos con estas barreras y discapacidades. Sin embargo, el enfoque nos vamos ahora al área médica, que es igual de importante, igual de pertinente. Así que los espero el 29 de marzo por este mismo espacio de Zoom. Hasta luego, que Excelente. tengan feliz Feliz tarde. domingo. Gracias, Mauricio, Ewi, Rizka y Dayani por todo tu esfuerzo y organización. Gracias, Feliz tarde. Gracias, gracias, Anaís, gracias, Mauricio, gracias, Diana. gracias. Hasta luego.